Ok. ¿Y se llama Rosy? Bueno, lo demás sí me alcanzan a escuchar bien, sí, ¿verdad? No estoy viendo, pero Ok. Yo sí veo bien. esperando que otras personas se incluyan, ¿no? Bueno, entonces este primer curso bíblico se llama Historia de la Salvación, ¿sale? Y bueno, este primer curso bíblico viene en un pequeño folleto, que les voy a presentar, es este, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más cerca para que lo puedan ver, ¿sí? Este curso bíblico está hecho por una comunidad religiosa que se llama Misioneros Servidores de la Palabra. El padre fundador es un padre italiano, se llama Luis Butera. Y bueno, este curso bíblico pues está autorizado por el obispo que antes estaba aquí en Cuautitlán, que se llama Guillermo. Y bueno, este curso bíblico, Manuel Samaniego, obispo de Cuautitlán, él ya falleció hace algún tiempo, pero este curso bíblico pues está autorizado, vamos a decirlo así, por la Iglesia Católica. Él estuvo aquí, él era el obispo de aquí de Cuautitlán, y él en vida pues estuvo al frente de este curso bíblico, el cual fue autorizado por él para que se pudiera dar. Este curso bíblico, en el que viene en este manual y que se llama Historia de la Salvación, pues es el que vamos a ver el día de hoy, y es el que vamos a ir compartiendo a lo largo de varias sesiones. Para los que no me conocen, porque también como les comenté, hay algunas personas que probablemente no me conozcan, hay algunos que sí, pero bueno, primeramente quisiera decirles mi nombre es Alejandro Cordero, y bueno, pues por gracia de Dios, pues ya llevo un poquito más de 20 años en la evangelización. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, pues ya me ha permitido estar en varias comunidades. Si me hacen favor, por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Ya, era aquí Lulú. Bueno, entonces, estando así en varias comunidades, pues he conocido a mucha gente, las cuales pues también les compartí este inicio de este curso, muchos que a lo mejor no lo han tomado, otros que, como les decía, pues a lo mejor ya lo han tomado, pero pues obviamente la palabra de Dios siempre nos nutre, siempre nos ayuda, y como lo vamos a ir viendo poco a poco, pues también nos va manteniendo para poder ir conociendo cada vez más de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces, actualmente pues me encuentro yo aquí viviendo en Cuautitlán Izcalli, después de tener varias experiencias en varias comunidades con el curso bíblico. Pues estuve también al frente de una revista que se llama Intellectus, que también fue promovida por los Misioneros Servidores de la Palabra. Estuve ahí como director general 2 años. Y desde hace 3 años estoy también participando aquí en la comunidad con el grupo del MFC, del Movimiento Familiar Cristiano. Una porra, alzan las manos. Entonces, pues dado esta situación del grupo, platicamos, y yo creo que si algo necesitamos ir conociendo cada vez más, cada vez mejor, es la palabra de Dios. Entonces, por eso ese es el motivo de poder o de tratar de llevar a cabo este primer curso bíblico. Para muchos que a lo mejor no conocemos tanto de la Biblia, tanto de la palabra de Dios, y que conforme lo vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta que es necesario realmente nutrirnos cada vez más de ella. Para esto también les quisiera dar alguna serie de indicaciones. Como les comentaba, pues lo más importante para poder llevar a cabo este primer curso bíblico pues es la palabra de Dios, la Biblia. Espero que todos la tengan. La que tengan, no importa si piensan que es protestante, si piensen que a lo mejor no les va a servir, la que tengan, está bien. Que tengan su Biblia, por favor. Que tengan también su cuaderno, una pluma. Y todas las sesiones pues las vamos a empezar como empezamos el día de hoy, con una oración y con un salmo. ¿Sí?
Las sesiones las vamos a comenzar haciéndolas, vamos a empezar a las 7:30 para terminar a las 9 de la noche, es decir, la sesión va a durar 1 hora y media únicamente, ¿sí? Y en esta primera lección se llama Introducción al primer curso bíblico, ¿sí? Entonces vamos a ver en este primer curso bíblico la introducción. ¿La introducción a qué? Pues es precisamente platicarles de qué se trata este curso bíblico. Otra cosa que vamos a tratar de hacer es que a lo largo de la lección en el cuaderno vamos a ir apuntando las dudas que tengamos por ahí, por favor, las dudas que se vayan haciendo. ¿Para qué? Para que las dudas las hagamos siempre al final. Al final vamos a dar un espacio de unos 10-15 minutos para las personas que tengan alguna duda de la lección, las puedan compartir y las podamos responder. Si las podemos responder en ese momento, si fuese necesario esperar a que en algunas otras lecciones las podamos ir contestando, pues las iremos contestando y poco a poco vamos a ir dando cauce a cada una de las preguntas. Por lo cual también les voy a pedir, por favor, para que la lección sea un poco más fluida, que cierren sus micrófonos. Por favor, cierren todos sus micrófonos para que únicamente se escuche mi voz y todos puedan oír correctamente. ¿Sale? Padre, yo creo que no todos saben cómo, si les explicas cómo lo apagan, porque sí se oye mucho ruido. Sí, ahí en su pantalla, si ustedes se ponen ahí en su pantalla, o así que en su imagen, si ustedes se ponen en su imagen, le va hasta abajo, si van arrastrando el puntero del mouse hasta abajo, les van a salir unos iconos en donde viene un micrófono. A ver, te los voy a dibujar incluso. Aquí en su pantalla, donde esté su imagen, hagan de cuenta que esta es su imagen. Aquí abajo, si ustedes mueven el puntero del mouse, aquí va a haber un icono en un círculo que es un micrófono. Si le dan clic, se tiene que poner así como con un touch, para que lo puedan desactivar, por favor. Creo que ya, ¿verdad? Y ahora sí ya nomás me escuchan a mí. Nada más hagan señas porque ya nadie tiene su micrófono. ¿Sale? Bueno, yo creo que ya me escuchan mejor, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. También si por cualquier situación hubiera alguna desconexión, vamos a ocupar el mismo link. No es necesario que les mande otro link. Simple y sencillamente con el mismo link con el cual les mandé, nos pudiéramos conectar. Si se va la luz o cualquier cosa, sobre todo si se me va a mí la luz, pues bueno, pues esperaríamos, y si está dentro del horario, pues hacemos la conexión con el mismo link, ¿sale? Como van a estar haciendo reuniones, las reuniones van a ser los lunes y los miércoles, entonces nosotros les vamos a estar mandando el link, porque ese sí cambia dependiendo el día en que vayamos a tener la sesión. Les vamos a estar mandando el link del día por la mañana para que ustedes ya lo tengan y en la tarde se conecten de la misma forma en la cual nosotros lo hicimos el día de hoy. ¿Sale? Por ahí todavía hay algún micrófono. Bueno. Entonces vamos a empezar ahora sí el día de hoy con esta primera lección, que es la introducción a este primer curso bíblico. Para empezar, les quisiera comentar que este curso bíblico, ¿sí?, lo vamos a ver desde la primera hasta la última página de la Biblia, pero esto no quiere decir que vayamos a ver hoja por hoja de la Biblia.
vamos a hacer un recorrido panorámico de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir viendo algunas partes del Génesis, algunas partes del Éxodo, algunas partes del Deuteronomio, algunas partes que nos van a ayudar a comprender este primer curso bíblico que se llama Historia de la Salvación. Entonces, sí vamos a ver la Biblia de forma completa en este primer curso bíblico, pero no vamos a verlo hoja por hoja. Vamos a ir viendo algunas partes de la Biblia que nos van a ayudar a conocer esta historia de la salvación. Más adelante les voy a explicar por qué se llama Historia de la Salvación. Y en un segundo curso bíblico se ven algunas otras partes de la Biblia, también del Génesis, también del Éxodo y así sucesivamente. Realmente completando los 9 cursos bíblicos que son los que se dan de acuerdo al método de los servidores de la palabra, pues ya se podría entender que ya leímos o ya comprendemos la mayor parte de la Biblia, ¿no? Ahora, este estudio pues tampoco quiere decir que vamos a hacer un estudio teológico o un estudio filosófico de la palabra de Dios, no. Realmente va a ser un estudio, sí, de la palabra de Dios, pero va a ser un estudio muy sencillo que nos ayude en una primera instancia a encontrarnos con el amor de Dios, a encontrarnos con su palabra y a encontrarnos con lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y es por eso que lleva ese nombre, ¿sí? La historia de la salvación. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que viene dentro de la Biblia es únicamente una historia del pueblo de Israel, que sucedió por ahí de unos 4,000 años, ¿no? Y que a lo mejor a mí pues no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver a lo mejor con el pueblo de Israel que vivió hace muchos años allá en el desierto, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo esta historia de salvación la vamos a ir haciendo nuestra. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez que vayamos haciendo las citas bíblicas, que vayamos leyendo los libros de la Biblia, que vayamos conociendo cada vez más de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esa historia realmente no es del pueblo de Israel, sino que es mi propia historia, y no digo de mi familia, no, es una historia personal. Aunque estemos ahorita aquí reunidos varias personas, aunque estemos incluso en algunos como parejas, aunque estemos con los hijos, a cada uno de nosotros, en donde estemos, como estemos conectados, nos va a decir algo personal la palabra de Dios. Por eso se llama historia de la salvación, pero es una historia de la salvación personal. Es una historia personal para cada una de las personas, valga la redundancia, que estamos escuchando la palabra de Dios. Y entonces, esta historia, para que puedas realmente hacerse vida en mí, no necesito tener a ese gran estudio intelectual o tener una licenciatura, o no vamos a estar estudiando los profetas mayores, los profetas menores, en qué años se escribió la Biblia. Eso ya viene en cursos más adelante. Lo que vamos a ir comenzando a ver, pues obviamente es como un niño. Vamos a ir comenzando a caminar, vamos a ir comenzando después a correr poco a poco y vamos a ir avanzando en este conocimiento de la palabra de Dios. En este primer curso bíblico, lo más importante que nosotros tenemos que conocer es el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y como les decía en un principio, yo creo que lo más importante para nosotros ahorita, y por eso es que la verdad es que quisimos iniciar este curso, es porque sabemos que la situación no es nada fácil. En la actualidad, si ya desde hace muchos años, bueno, los que llegaron en algún momento a tomar los cursos conmigo, que están ahorita aquí conectados, platicábamos, ¿no? Cuando teníamos los cursos en vivo, como quien dice, de persona a persona, decíamos, ¿no? La situación está difícil, está complicada, hay estas cosas, estas situaciones, y creo que lo platicábamos de alguna forma o de alguna manera, que ya desde ese momento ya las cosas estaban difíciles, pero yo creo que ahorita más. Y ya desde entonces decíamos que las cosas podrían estar más complicadas y ahorita ya están más. Pero si nosotros no nos vamos alimentando de la palabra de Dios, y desde el día de hoy que vamos a irlo viendo con varias citas bíblicas, no vamos teniendo esa fortaleza de la palabra de Dios, desafortunadamente vamos a encontrar lo que estamos viendo en las noticias. Muchas personas que se encuentran desesperadas, que se encuentran angustiadas,
que la situación está siendo muy difícil de salud, de economía, de relaciones dentro de las mismas casas, de la misma familia, y que si no tenemos la palabra de Dios va a ser muy complicado. Entonces, la verdad es que yo creo que esta oportunidad que nos damos todos, o sea, no quiere decir que nosotros, o sea, Lulú y yo, los que vamos a estar aquí dando los cursos bíblicos, no quiere decir que nosotros solamente los vamos a dar. Nosotros también los vamos a recibir y también vamos a estarnos alimentando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a decir algo nuevo. Entonces, esta historia la tenemos que hacer personal, pero para que nosotros la hagamos personal, lo que tenemos que hacer es tener una apertura verdaderamente de corazón. Dios, para que pueda entrar en nuestra vida, para que pueda transformar nuestra vida, necesita que nosotros le abramos nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón duro, un corazón a lo mejor a veces con prejuicios de pensar que a lo mejor Dios me está castigando, Dios me está haciendo algo o me está despreciando, no me quiere realmente, pues puede ser que por ahí mi corazón se haya endurecido. Entonces yo los invito a que realmente dentro de este proceso que estamos comenzando tengamos una verdadera apertura de corazón para que podamos abrirla a la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a ver que esta historia en la cual estamos hablando, esta historia personal, nos va a ir poco a poco hablando al corazón, nos va a ir hablando a cada uno de nosotros en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo actuamos y en cómo estamos viviendo y afrontando actualmente tantos retos que nos está pidiendo la vida y que, bueno, pues no sabemos, pero ojalá Dios quiera esto se mejore, pero si no tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, sobre todo, como lo vamos a ver en la última cita, estar preparados precisamente con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, como les decía, probablemente hay muchas personas que a lo mejor ya tienen este conocimiento, pero hay algunas que no. Vamos a hacerlo de una forma clara, un poco rápida, pero sí muy clara. Nosotros, como les decía, lo que vamos a utilizar más va a ser la Biblia. Esta es nuestra Biblia. La Biblia, nosotros la conocemos como Biblia, Sagradas Escrituras o Palabra de Dios. La Biblia que nosotros tenemos, las que ustedes tienen ahí en sus manos, la Biblia está dividida en dos grandes partes, que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, la palabra Biblia viene del griego que significa libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 73 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. Estos 73 libros, como les comentaba, pues está dividido en dos grandes partes. Una parte que se llama Antiguo Testamento y una parte que se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Sumados, pues nos dan los 73 libros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama testamento? La palabra testamento significa una herencia. Es un documento que dejamos cuando nosotros queremos expresar nuestra voluntad o lo que queremos que se realice cuando nosotros no estemos. Entonces, la palabra testamento es precisamente eso, lo que Dios nos ha dado como una forma de expresar la voluntad, lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. Por eso es que se llama testamento. Ahorita le voy a decir por qué se llama antiguo y por qué se llama nuevo. Pero la palabra testamento viene precisamente de ahí.
de que Dios nos deja aquí en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras o en la Biblia, como nosotros la conocemos, la voluntad, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Aquí está expresado en este libro, en nuestros libros, lo que Dios nos está pidiendo para que nosotros podamos encontrar ¿qué? Pues la salvación. La voluntad que Dios da, la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Por eso es que se llama testamento. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces, si muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues entonces no conocemos lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces nos falta muchas veces saber lo que realmente Dios quiere de mi vida. Porque cada uno de nosotros, como dijimos en un principio, Dios nos habla de forma personal. No le va a hablar la misma forma a un sacerdote, no le va a hablar de la misma forma a un laico, no le va a hablar de una misma forma a mí o a cada uno de ustedes de los que estamos aquí reunidos. Es de forma personal. ¿Por qué? Porque ha sido una experiencia diferente en la vida, ¿no? Hemos tenido experiencias diferentes de vida. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de forma personal. Porque la vida de cada uno es irrepetible. No es la misma. Cada uno tiene una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida, a veces la hemos vivido sin Dios. Y esa vivencia sin Dios, pues nos ha llevado a tener muchos errores, a muchos problemas, a muchas dificultades o a muchas necesidades que a veces no hemos podido, no hemos entendido cómo poderlas solventar. Entonces, es por eso que lleva es el nombre de testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿de dónde a dónde comprende? El Antiguo Testamento comprende desde la creación, lo voy a poner de este lado, Antiguo Testamento es desde la creación, ¿sí? Desde la creación, o sea, desde cuando Dios comienza a crear todo, hasta antes del nacimiento de Cristo. O antes de los evangelios, ¿sí? Entonces toda esa parte es lo que conlleva lo que es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es desde el nacimiento de Cristo hasta el Apocalipsis, la muerte del último apóstol, ¿sí? Que fue Juan. La palabra de Dios está escrita en 3 lenguas: hebreo, arameo y griego, ¿sí? Entonces, los originales que están en esas lenguas, pues están escritas en esos documentos, y lo que nosotros tenemos en las manos, pues es realmente una traducción de esos originales que están en esas lenguas. Por lo cual, esa traducción puede diferir un poco dependiendo de las personas, los arqueólogos, los estudiosos de la palabra de Dios que hicieron la traducción, ¿sí? Entonces, probablemente dentro de las Biblias, a lo mejor unos tienen la Biblia latinoamericana, otras tienen la Biblia de Jerusalén, otros tienen la Biblia de Dios nos habla hoy. Entonces, son traducciones diferentes. Ahora, ¿cómo entonces nos podemos asegurar o darnos cuenta que la Biblia que nosotros tenemos realmente pues es una Biblia católica? ¿Sí? Como le decía, a veces tenemos o nos han regalado con buena voluntad alguna Biblia y a veces pues decimos es que como que pues no sé si es católica o no, si la pueda leer o no, y a veces estamos dudando un poquito en cuanto a eso. Entonces, para que nosotros podamos identificar una Biblia que es realmente católica o no, tenemos que fijarnos primeramente en esto, en que tenga los 73 libros. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues todas las Biblias tienen un índice. Si ustedes lo buscan ahí en su Biblia, ya sea al principio o al final, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay un índice y ahí vienen precisamente la división de los libros divididos en Antiguo o Nuevo Testamento. Yo lo voy a acercar un poquito aquí a la cámara, ¿sí? A ver si se alcanza a ver, pero normalmente está al principio o al final de su Biblia, en donde dice, por ejemplo, hay Antiguo Testamento y ahí vienen los nombres de los libros. Simple y sencillamente los podemos contar, así de sencillo, para ver que tengamos en el Antiguo Testamento los 46 libros
o en el Nuevo Testamento los 27 libros. La Biblia protestante tiene 7 libros menos aquí, en el Antiguo Testamento. Esos 7 libros menos ellos los quitaron, sí, o sea, Lutero fue cuando comenzó la Reforma, los quitó y dejó únicamente 7 libros menos, ¿no? Que fue el libro de Macabeos, Judith, Baruch. Al final, si alguien tiene duda, pues les puedo pasar la lista de estos 7 libros menos. Pero ahí sí, simple y sencillamente haciendo esa cuenta, nos daríamos cuenta que si en el Antiguo Testamento tiene 7 libros menos, es decir, 39 libros, entonces es una Biblia protestante. Esa es una de las formas. La otra forma en la cual nos podemos dar cuenta si la Biblia es católica o no, es que también las Biblias católicas, aunque tengan una traducción diferente, normalmente las Biblias tienen una palabra en las primeras hojas que dice imprimatur, ¿sí? Que es, aquí lo voy a poner también al principio, el imprimatur, lo pueden buscar ustedes ahí en su Biblia, y es una palabra que dice imprimatur, que significa que la Biblia ya fue revisada por algún obispo, el equipo de algún obispo, y que se puede imprimir como una Biblia. La traducción sí corresponde a la traducción de una Biblia católica. También puede traer, voy a ir borrando, estas dos palabras, voy a borrar esto, espero que ya les lo hayan copiado, si no al final pues me dicen, por favor. Entonces debe tener la palabra imprimatur, que se puede imprimir como una Biblia católica, y también una palabra, bueno, y o, puede traer alguno de los, nil obstat, que significa, también es una palabra en latín que significa que no hay ningún obstáculo para que la Biblia pueda leerse como una Biblia católica. Puede traer algunas de estas dos palabras, y ahí dentro de esas, bueno, ahí abajito de esas palabras viene quién lo revisó o quién dio su autorización, ya sea para el imprimatur o para el nil obstat. Algunas Biblias traen también algún sello, también ahí del obispo, traen su sello muy bonito. También ahí dice el obispo que está también autorizando para que la Biblia pueda ser leída como una Biblia católica o no. Ahora, estos elementos que estamos viendo aquí, muchas veces en Biblias muy viejitas, o sea, si tienen por ahí la Biblia que era de su abuelita o de su abuelita, a lo mejor no tiene esos elementos, pero lo que sí debe tener son los libros completos, ¿sí? Entonces podemos revisar ahí que tenga todos los libros, y que ese canon, bueno, el canon de los 73 libros, pues eso ya tiene bastantes años, sí debe de cumplir con esos 73 libros. Ahora, otra forma también con la cual nos podemos dar cuenta si la Biblia es católica o no, es que la Biblia, cuando nosotros leemos algunas páginas, algunos pasajes de la Biblia, el nombre de Dios que nosotros le damos dentro de la Iglesia católica es Yahvé, ¿sí? En las Biblias protestantes le dan el nombre de Jehová, ¿sí? Entonces, si ya por ahí comenzamos a leer, a revisar dentro de nuestra Biblia que trae en el nombre de Dios, sobre todo en el libro del Éxodo, que es cuando Moisés habla, tiene varios pasajes donde habla Moisés con Dios, ahí si se refiere a Yahvé o a Jehová, pues podemos distinguir de la Biblia católica, o si es católica o si es protestante. ¿Sale? Bueno. No sé si hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda, si no vamos a continuar, sobre todo de si me escuchan o no me escuchan, tengan algún problema, si todo está bien, pues vamos a continuar. Y dice, esperamos que estas personas se unan. Bueno, ahora, para leer la Biblia, como ya les comentaba, la Biblia tiene 73 libros, entonces... Está abierto por ahí unos micrófonos, se oye muy viciado el ambiente. A ver si por ahí alguien nos ayuda, por favor, con el micrófono. Getita, el tuyo está abierto. A ver si le
Creo que ya, ¿verdad? Bueno, entonces como lo comentábamos, la palabra de Dios que tiene estos 73 libros, y como tenemos diferentes traducciones, pues no podemos leer la Biblia diciendo, a ver, vamos a leer la página 124, 316, 426, 27, porque es complicado, cada uno tiene su Biblia. Entonces se realizó un mecanismo por el cual se puede hacer la lectura de la palabra de Dios. Como todos los libros dentro de la Biblia están divididos también en capítulos. Entonces, para que nosotros podamos hacer la lectura de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo a través de lo que nosotros conocemos como citas bíblicas. Una cita bíblica se compone de la siguiente forma. Primero vamos a escribir, voy a poner como ejemplo, el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Primero vamos a poner el nombre del libro, y después vamos a poner una coma. La coma lo que nos va a hacer, lo que nos va a indicar es que a partir de la coma hacia la derecha, viéndolo de frente, vamos a poner un número grande. ¿Sí? Ese primer número es el número del capítulo del libro. Si ustedes se van ahí a su Biblia, sobre todo, los que ya la han manejado, no creo que tengan mucho problema, pero las personas que a lo mejor ahorita apenas están teniendo contacto con la palabra de Dios, pues pueden también irlo haciendo, y al final, si hay alguna duda, pues podemos reafirmar un poquito de cómo se hacen las lecturas. Me voy a ir un poco más rápido en esto porque creo que la mayoría ya lo sabe cómo hacer la cita bíblica, pero no quisiera dejarlo pasar por alto, ¿no? Entonces la coma separa el libro del número del capítulo. La coma separa el capítulo del versículo. Entonces, Génesis, capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos una cita bíblica poniendo el nombre del libro, el número del capítulo y después el número del versículo. ¿Sí? Entonces esta es una cita bíblica. Si nosotros queremos leer varios versículos del mismo capítulo, pues vamos a poner un guión. Este guión significa al. Alex. Sí. Alex, lo que pasa es que no podemos ver tu imagen. Hay alguien que todavía sigue con su micrófono abierto, Alex, y como que se corta un poco, no lo empezamos a escuchar muy bien. Alguien, por favor, si puede cerrar su micrófono. Es la... A ver. ¿La imagen sí la ven? ¿Mi imagen sí la ven? Sí, ¿verdad? Ahora la vemos. Ya te vemos. ¿Ya? ¿El pizarrón sí lo alcanzan a ver entonces? Yo nomás veo el pizarrón. Ah, bueno, pues es que me salí del cuadro, pero aquí ya me ven. Bueno, pues entonces esta es una cita bíblica, ¿sí? Nombre del libro, capítulo, versículo, y si queremos hacer la lectura de otro versículo, pues vamos a ponerle aquí 2, ¿sale? Hay otros signos que nosotros vamos a ir ocupando, como es el punto y coma, que significa un cambio de capítulo, como el punto, que significa leer. Por ejemplo, si nosotros queremos leer del libro del Génesis el capítulo 7, versículos del 1 al 2 y el versículo número 10, lo estás poniendo aquí chiquito, es decir, nosotros vamos a leer el versículo 1 al 2 y nos vamos a saltar todos los versículos 3, 4, 5 hasta el 10 y vamos a leer el versículo número 10. Hay otros signos que, como les decía, pero estos son los más importantes, los que vamos a estar utilizando, y poco a poco, conforme vayamos avanzando, vamos a conocer, por ejemplo, el guión largo,
el punto y coma, que nos ayudan también a poder hacer alguna cita bíblica. Entonces, ahorita vamos a explicarlo de esta forma únicamente, para que nos quede claro cómo podemos hacer una cita bíblica. ¿Sale? Voy a borrarlo. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestras citas bíblicas. Para hacer nuestra primera, para empezar, les voy a pedir, por favor, que la cita bíblica, pues dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos, pues la cita bíblica la voy a ir escribiendo, la voy a ir poniendo aquí, la vamos a ir escribiendo. Si alguien la quiere hacer la lectura, pues nada más abre su micrófono. No es necesario que alce la mano, simple y sencillamente vamos a escucharla, que ya va a comenzar la lectura de la palabra de Dios, y pues hará la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a proclamar, no nada más a leer. Eso es importante, que nosotros lo conozcamos, de lo que es la Biblia, ¿no? O sea, la lectura de la Biblia. La palabra de Dios se proclama, no únicamente se lee. ¿Qué significa proclamar? Bueno, pues que la proclamación lo vamos a tratar de hacerla de una forma pausada, clara, tratando de hacerla lo más formal posible, vamos a ponerlo así, porque estamos leyendo lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a tratarlo de hacer de esta forma, para que nosotros, y de pie, que lo podamos hacer de pie, es también importante, y que al final de esta lectura de la palabra de Dios, nosotros podamos decir palabra de Dios, ¿sale? Vamos a tratar de hacerlo así, vamos a ver qué tal nos funciona. Si no, pues la lectura la hago yo, no hay ningún problema, pero sí me gustaría, si alguien gusta participar, pues también que lo pueda hacer. Vamos a hacer la primera cita bíblica. Antes de poner la cita bíblica, es de la carta a los Hebreos. En esta lección, que es introducción a este primer curso bíblico, ¿tienes tu micrófono? Sí, es alguien que está la cosa metida en un tortillero, que sigue. ¿Se sigue oyendo el ruido? A ver, déjame, ni modo, voy a tener que removerlo. A ver, ¿ya se oye mejor? ¿Ya? Es que alguien, yo creo que se conectó por el teléfono y lo dejó ahí en el tortillero. Bueno, pero ya se oye mejor. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces, las citas que vamos a hacer el día de hoy, que son de esta primera lección, la introducción, la introducción al primer curso bíblico, vamos a hacer algunas lecturas que obviamente pues no tienen orden. La mayoría de las lecturas son del Nuevo Testamento. Entonces el día de hoy vamos a hacer estas lecturas un poco salteadas, para tratar de comprender la importancia de este curso bíblico, de la lectura de la palabra de Dios. Y ya la siguiente lección, que se llama Dios creó todo lo que existe, entonces ya vamos a comenzar a partir del Génesis. Pero el día de hoy vamos a hacer estas lecturas que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. La primera lectura entonces es del libro de la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Entonces, vamos a ver qué tal nos funciona. Si alguien gusta buscar la cita bíblica, y si la tiene, abrir su micrófono, y ya cuando digamos que alguien ya está haciendo la lectura, pues los demás cerramos nuestro micrófono para que podamos escucharlo bien, por favor. ¿Ya alguien tiene la cita bíblica que nos haga favor? Listo, yo la tengo, si quieres, Alex, la leo. Adelante, por favor. Es Hechos
4, del 12 al 13, ¿es correcto? Sí, no, es carta de San Pablo a los Hebreos. Ay, perdón, no, entonces no la tengo. Las citas bíblicas normalmente las vamos a poner con abreviaciones. Las abreviaciones también vienen ahí en el índice para que nosotros podamos tener un poquito más de referencia de cuáles son las abreviaciones para cada uno de los libros. Adelante. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más importante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y que juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Más hasta el... Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Bueno, pues digo, para los que no han obviamente tomado el curso bíblico, en cada cita bíblica nosotros vamos a ir haciendo una reflexión de lo que Dios nos quiere decir a través de ella. ¿Sí? Entonces, para eso ustedes pueden ir apuntando ahí en su cuaderno la cita bíblica y los puntos que vayamos reflexionando pues nos van a servir para que dentro de lo que nosotros podamos hacer en nuestra oración personal, podamos reflexionar posteriormente, nos pueda ayudar a comprender cada vez más de lo que Dios quiere hablar en nosotros. Entonces, esta primera cita bíblica es muy importante, como lo comentábamos hace rato. Las Biblias probablemente digan alguna palabra, una cosa diferente, pero el sentido es exactamente el mismo. Y esta primera cita bíblica, fíjense bien cómo comienza, dice, porque la palabra de Dios nos está dando el motivo de por qué la palabra de Dios es realmente algo importante. Porque la palabra de Dios, dice, es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté viva o sea viva? Pues es algo muy importante, porque solamente algo que está vivo puede transmitir vida, puede cambiar, puede hacernos cambiar a nosotros y puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Algo que tiene vida puede transmitir esa vida a los demás. Y a lo mejor a nosotros nos va a parecer un poco raro, sobre todo cuando estamos apenas conociendo la palabra de Dios, esta cita bíblica. Dice San Pablo, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios sea viva? Imagínense, esto que fue escrito hace 1920 años, o sea, porque las cartas de San Pablo fueron por ahí escritas después, en el año 80, 100 después de Cristo, perdón. ¿Cuánto tiempo ha pasado de allá hacia acá? ¿Cuántas generaciones han venido una tras otra? Y la palabra de Dios sigue diciéndonos cosas a nosotros. La palabra de Dios sigue tocando los corazones de las personas. La palabra de Dios sigue cuestionando a la gente y nos sigue cuestionando a nosotros. Entonces, imagínense una palabra, un escrito que si hubiera muerto hace 100, 200 años, pues no tuviera vida. Ustedes han de saber que la Biblia es el libro más publicado, que se ha impreso más veces durante la historia de la humanidad. No ha sucedido como otros libros en los cuales, pues a lo mejor en algún tiempo, en alguna época, de acuerdo a cómo se fue escrito, pues se leyó, fue de mucho éxito y después se acabó, ¿no? La palabra de Dios desde antes incluso de San Pablo, de lo que estamos leyendo aquí, desde antes, hablando del Génesis, ahora en la actualidad sigue cuestionándonos y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo es que la palabra de Dios, teniendo esa vivez o teniendo esa vida, nos sigue cuestionando a cada uno de nosotros? Y por eso dice San Pablo, porque la palabra de Dios es viva o tiene vida, dice, y es eficaz, o en otras Biblias dice, y tiene poder. ¿Qué significa que sea eficaz? Que la palabra de Dios está hecho para algo, para hacer algo. Y cuando decimos que algo es eficaz,
significa que esa eficacia de esa cosa o de ese objeto para lo cual fue hecho algo, cumple bien con su trabajo. Entonces, si San Pablo nos está diciendo aquí que la palabra es eficaz, es porque el trabajo que está haciendo o que hace, realmente lo hace y lo sigue haciendo de una forma completa, de una forma transformadora, ¿sí? Y como le decía, en algunas otras Biblias, por ejemplo en la mía dice, porque la palabra de Dios dice, tiene vida y poder. ¿Pero poder de qué? Del que ahorita nos ofrece el mundo, de poder tener un búnker para poder refugiarse del coronavirus, de tener muchos alimentos, de tener protegida a mi familia, de poder decir me puedo aislar 3, 4, 5 meses, 10 meses, no sé, ¿no? La eficacia y el poder de la palabra de Dios radica en que ese poder y esa eficacia la tiene para poder cambiarnos a cada uno de nosotros, para poder cambiar a las personas, para poder transformar la sociedad, para poder transformar nuestra vida, para poder transformar a las personas. Muchas veces nos hemos querido nosotros cambiar a nosotros mismos, ¿no? Iniciar un año nuevo diciendo hoy ya no voy a comer tanto, hoy voy a hacer la dieta, hoy me voy a meter al gimnasio, hoy voy a dejar este vicio, hoy voy a dejar de hacer esto, hoy voy a dejar de hacer el otro, o voy a hacer esto, o ahora sí voy a cambiar. Pero ¿qué es lo que falta? Falta el poder y la eficacia de la palabra de Dios para que realmente nosotros podamos cambiar. Si no existe ese poder o esa eficacia de la palabra de Dios, pues no lo vamos a poder hacer. Por eso es que San Pablo habla muy claro y diciendo, la palabra de Dios tiene vida, es viva y eficaz. Dice, más penetrante que una espada de doble filo. ¿Qué significa eso de espada de doble filo? Quédense con esta idea de espada de doble filo, porque en la última cita lo vamos a redondear un poquito más, pero la espada ¿para qué nos sirve? Nos sirve para defendernos. Nos sirve también para poder cortar, y como dice, no es una espada de un solo filo, es una espada de 2 filos, es decir, una espada que corta por ambos lados. Entonces la palabra de Dios no solamente está hecha para poder cortar únicamente con el pecado de los que ustedes están escuchando a lo mejor por primera vez el curso bíblico. Yo creo que los que ya hemos escuchado, no 1, ni 2, ni 5, a lo mejor 10, 15 veces, 20 veces, las mismas citas bíblicas, la misma palabra de Dios, cada vez nos viene a cuestionar de forma diferente cómo es que yo he cortado realmente con el pecado. Cómo es que yo he cortado realmente en mi vida con lo que Dios no quiere que yo siga haciendo. Y entonces esta palabra de Dios que San Pablo la compara con esta espada de doble filo es la que nos va a hacer romper con el pecado. La verdad es que miren, hermanos, yo recuerdo que hace muchísimos años dentro de los cursos bíblicos pues hablar de personas que decían, no, bueno, pues es que pues yo pues veo esta situación mala, ¿no? De que la gente a lo mejor pues no quiere venir a la iglesia, que a lo mejor tiene algún vicio del cigarro, del alcohol, que a lo mejor no vive bien con su familia. Pues digo, pues eran cosas a lo mejor no tan complicadas como las que hoy estamos viviendo. Pero que la palabra de Dios en la actualidad nos tiene que realmente motivar a que nosotros ya no podemos, hermanos, estar viviendo tibios. Ya no podemos estar pensando en que nosotros, pues sí, voy un poquito a la iglesia, voy un poquito a mi curso, voy un poquito a mi apostolado, estoy ahí como que sí, que como que hago y como que no hago. La verdad es que ya no, ya estamos, miren, hermanos, en tiempos en donde o somos de Cristo o no somos de Cristo. La verdad es que ya estos tiempos que Dios nos está permitiendo vivir es realmente para las personas que queremos o que Dios nos pide una decisión clara, una decisión en la cual Él nos pide que demos testimonio. Que ya no solamente hablemos, sino que realmente demos testimonio con nuestra vida.
Que realmente no nos den miedo el podernos abrir y comenzar a predicar y hablar de Dios. Que no nos den miedo, hermanos. La verdad es que ahorita, con esta situación, yo creo que nos tiene que quedar algo muy claro. ¿Sí? Que si nos están teniendo aquí encerrados, no podemos caer en la desesperación, en la angustia, en la desesperanza. Porque a lo mejor, bueno, no a lo mejor, es lo que seguramente pretenden hacer. ¿Sí? Que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos, que destruyamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dirá Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, ni el Espíritu Santo puede fortalecernos si nosotros vivimos todavía sujetos al pecado. ¿Cómo podemos romper nosotros con el pecado? ¿Cómo podemos realmente nosotros cambiar nuestra vida, hacer realmente testimonios de Cristo? Con la palabra de Dios. No hay otra, hermanos. La palabra de Dios, la evangelización, es lo que nos va a mover a frecuentar más los sacramentos, a hacer más oración, a dar más testimonio, a podernos esforzar más, a comprometernos más con Dios. Aunque estemos ahorita aquí en familia, aún así. Pero lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es comenzar a romper con el pecado, porque el pecado es lo que no nos deja avanzar, nos deja tibios. Y por eso es que la palabra de Dios, que es esta espada que dice San Pablo, va a ir cortando poco a poco, poco a poco. No significa que ya ahorita, terminando el curso, ya vamos a nosotros a salir a predicar y no. O sea, poco a poco, es un proceso el cual nosotros vamos a ir llevando. Y por eso dice más adelante, y penetra hasta lo más profundo de las almas y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas. Hermanos, la palabra de Dios va a ir cuestionándonos a todos. Hasta lo más íntimo, o sea, hasta donde a lo mejor nosotros no hemos sido capaces a veces ni de confesar. A aquellas cosas en las cuales nosotros todavía seguimos sujetos. ¿Y para qué va a entrar Dios a nuestro corazón? ¿Para lastimarnos? No. Dios va a entrar, va a querer entrar ahí para podernos ayudar, para podernos curar, para poder hacer que lo que traemos ahí cargando, que a lo mejor lo traemos cargando desde hace no 1, 2, 3, 5 años, sino toda la vida, lo podamos poner en sus manos y podamos descubrir el amor de Dios para nosotros, para poder realmente darle un sí verdadero a Dios. Poderle decir, sí, Señor, yo estoy aquí, yo quiero todo contigo, yo quiero cambiar realmente mi vida para poderme hacer uno contigo. Eso es lo que Dios quiere. Porque no nos podemos hacer uno con Dios si es que dentro de nosotros todavía hay cosas que no nos dejan caminar con Él. Dios quisiera, Dios se acerca y Dios nos da esta oportunidad de poder ir teniendo la forma, conociendo su palabra de Dios, de poder ir entrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para ir curando todas esas cosas, resentimientos, ¿sí? Pecados, culpas, odios, rencores, tantas cosas que vamos dejando en nuestro corazón. Entonces, hasta ahí va a llegar la palabra de Dios. A veces, nosotros hemos recurrido, algunos de nosotros, a lo mejor a un psicólogo, no a un psiquiatra, pero a lo mejor hemos recurrido a eso, y a lo mejor nos ayudan de una forma o de otra. Pero créanme, hermanos, la palabra de Dios es la única que llega realmente a curar esas partes en donde a lo mejor nadie ha podido entrar. Y por eso lo dice San Pablo así, ¿sí? Va a entrar hasta ahí, hasta lo profundo de nuestro corazón, dice, y va a someter a juicio, o va a sondear lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Sí? En el versículo número 13, dice, porque nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, hermanos,
es Dios mismo el que va a entrar en nuestro corazón. ¿Y qué podemos ocultarle a Dios, hermanos? ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Digo, Dios quiera que próximamente podamos tener ya la disponibilidad o la dicha de poder volver a tener los sacramentos de reconciliación para podernos acercar a Dios y poder hacer una buena confesión, una confesión general en la cual realmente nosotros podamos acercarnos a Dios. Ya viviendo todo este tiempo y todas estas situaciones y en la cual Dios nos ha permitido reflexionar y poder encontrarnos con Él a través de, a lo mejor de un libro, de una oración, de todos estos signos que Dios ha venido poniendo a lo largo de todo este tiempo, podemos dar el tiempo de poder reflexionar y comenzar a darnos cuenta de qué es lo que yo tengo realmente que poner en la mano de Dios a través de a lo mejor una confesión, para que Dios me perdone y pueda cada vez entrar más en mi vida. Bueno, vamos a hacer la siguiente cita bíblica, por favor. Esta cita bíblica la vamos a hacer de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Si alguien, por favor, tiene la cita bíblica y nos puede ayudar con ella. Ya la tengo, Alex. Si quieres la leo. Por favor. Segunda carta de segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Sí, capítulo 13, versículos 15 al 17. 3 del 15 al 17. 3 del 15 al 17. Por favor. Ok. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense cómo en esta segunda cita, segunda de Timoteo, voy a poner de este lado, San Pablo nos da otra característica importante de la palabra de Dios. Primero nos recuerda que la palabra de Dios siempre ha estado ahí y que nosotros de alguna o de otra forma la hemos venido conociendo, a lo mejor a través de una homilía, a lo mejor a través del catecismo, pero dice algo importante, que esta palabra de Dios va a ser importante para nuestra vida en la medida que nosotros tengamos fe en esta palabra de Dios. Y en el versículo número 16, perdón, en el versículo número 16, sí, 16, dice: porque toda escritura está inspirada por Dios. Lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia, todo lo que viene aquí es inspirado por Dios. Hay un curso más adelante en donde se llama Para comprender mejor la Biblia. Ahí vamos a ver por qué decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Pero finalmente lo que ahorita no debe importar es que lo que tenemos aquí escrito no lo escribió cualquier hombre, no lo escribió muchos hombres o hombres que se les ocurrió poner en cualquier cosa, no. Realmente, obviamente, pues no bajó también Dios y les comenzó a escribir Él, ¿verdad? Pero sí entender, quedarnos ahorita con esta situación en la cual nosotros tenemos que comprender que lo que nosotros estamos leyendo es verdaderamente inspirado por Dios. Que es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, así como a la Virgen María, la cual tenemos aquí, por cierto, así como el Espíritu Santo se alojó para que la Virgen pudiera concebir a nuestro Señor, pues de la misma forma, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a estas personas, las cuales fueron precisamente redactando lo que nosotros tenemos aquí dentro de la Biblia. Entonces San Pablo nos dice, nos recuerda,
Toda escritura, no dice una parte, no, toda la escritura está inspirada por Dios. Ahorita vuelvo a repetir, vamos a dejarlo así, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, conforme vayamos avanzando en las lecciones, nos vamos a ir dando cuenta, porque, pues vuelvo a repetir, si esta palabra fuera de hombre ya se hubiera acabado desde hace mucho tiempo. Y esta palabra sigue transformando vidas, transformando corazones, transformando a muchas personas, ¿sí? Y no porque nos engañen o nos quieran decir que el mal es mayor, no, al contrario. Yo creo que ahorita ya es muy, muy claro los que realmente queremos seguir a Cristo, los que no. Entonces, esta palabra inspirada por Dios, la que está escrita aquí, que es la que tenemos en nuestras manos, es la que nos va a ayudar, como dice ahí en el versículo, a partir del versículo número 16. Dice, está inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿A qué nos va a enseñar, hermanos? A ser verdaderamente hijos de Dios. ¿A qué nos va a enseñar también? Digo, los que tenemos hijos, pues nos va a enseñar también a cómo educar, cómo relacionarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, con las personas con las cuales nosotros convivimos. Ese es el sentido de poder conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar a poder vivir en una palabra como verdaderos cristianos. Y ustedes no me dejarán mentir, desafortunadamente encontramos muchas veces dentro de la iglesia a personas que dicen, ¿para qué voy a la iglesia si voy a ser como tal o sultana o tal o cual persona? Y si nosotros comenzamos a ver o a cuestionar, pues nos vamos a dar cuenta que son a veces personas, desafortunadamente, que a lo mejor pues poco han tenido contacto con la palabra de Dios realmente, o sea, la han conocido. Porque lo primero que nos va a hacer la palabra de Dios es precisamente enseñarnos a ser verdaderos cristianos. ¿Y qué significa ser un verdadero cristiano? Pues ser realmente testigos con nuestra vida y con nuestros actos de lo que Dios ha transformado en nuestra vida. Dice también más adelante, nos va a enseñar y nos va a reprender. ¿Qué significa reprensión o corrección? Viene en algunas otras traducciones de la Biblia, ¿verdad? Nos va a corregir. ¿Qué nos va a corregir, hermanos? Pues lo que decíamos hace rato, ¿verdad? En la anterior cita. Nos va a corregir en nuestros pecados, en nuestras actitudes. Nos va a corregir precisamente en nuestra vida. Pero esa corrección es con amor. Vamos a encontrarnos cómo es que Dios, a través de la palabra, también nos va a ir corrigiendo, ¿no? Y vamos a decir muchas veces, ¿no? Híjole, no, pues es que eso que está ahí yo lo viví o yo lo estoy viviendo. Eso que está ahí a mí me está pasando. Y ahora me doy cuenta que a lo mejor estoy actuando mal. Y me estoy dando cuenta que a lo mejor no es algo lo que realmente Dios quiere de mí. Y ahí es cuando uno comienza realmente a entrar en uno mismo y a corregirse con la ayuda de Dios desde dentro. No por una imposición, no por algo que me tengan que decir, hoy sí puedo salir, hoy no puedo salir, ¿no? Hoy tengo un policía aquí o hoy no lo tengo, ¿no? Es una corrección en la cual yo he recibido de Dios y he sentido en mi corazón que eso es lo que Dios me pide para poder cambiar. Entonces, esta palabra de Dios nos enseña, nos corrige. Pero díganme, hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente tomamos la Biblia para poder hacer esto? Tener una enseñanza de Dios, tener una corrección de Dios. Muchas veces no la tomamos así. Muchas veces nada más leemos la cita bíblica y pues qué padre, pues David mató a Goliat y pues ahí lo ganó y pues qué padre, ¿no? Y ya se acabó. No. Tenemos que ir entendiendo que la palabra de Dios me va a hablar a mí, me está hablando a mí de forma personal. Y si estoy con mi esposo, mi esposa, o mi hijo y mi hija, pues no voltearlo a ver, decir, mira, ya ves, ahí está la palabra de Dios, ahí te lo está diciendo. Bueno, ya. Cada uno tendrá la forma, la oportunidad de que la palabra de Dios nos vaya diciendo de forma propia. Bueno, mucho menos hablar de decir, chin, ¿y por qué no? Ahorita le voy a mandar la liga a fulano de tal para que vea que lo que le quiere decir a la palabra de Dios a él, ¿no? A mi vecino, no sé.
es de forma personal, en la cual Dios va a ir hablando y va a ir enseñando y va a ir corrigiendo. Y dice, también nos va a educar la palabra de Dios. Fíjense todo lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Nos va realmente a ir educando en cómo nos tenemos nosotros que comportar. Educarnos como hijos de Dios. ¿Sí? Nos enseña a ser cristianos, nos corrige nuestros errores, ¿sí? Y nos enseña a ser verdaderamente hijos de Dios. Y vuelvo a comentar, ¿verdad? Muchas veces tomamos la palabra de Dios y a veces no nos dejamos educar por Dios, porque nos cuesta mucho trabajo encontrar ese punto importante en el cual Dios me quiere enseñar algo en mi vida, enseñar algo a través de su palabra. A lo mejor porque no he tenido la oportunidad de que alguien me lo explique, ¿verdad? Como dirá San Pablo también, ¿no? Es que no hay alguien que explique la palabra de Dios. Pero entonces, pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Para que todos podamos realmente reflexionar a través de la palabra de Dios. Voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Pero fíjense qué hermosa es la palabra de Dios. Nos es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. En otra Biblia dirá en una vida santa. ¿Cómo podemos ser santos, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo pretendemos realmente nosotros ser rectos, honestos, si no conocemos también la palabra de Dios? Nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Créanme que cuando uno está lejos de la palabra de Dios, nos cuesta muchísimo trabajo poder, no digo ser santos, ser buenos, ¿no? Y a veces encontrar realmente el poder, el sentido de santidad, ¿sí? Lo vamos perdiendo. Sobre todo digo, los que ya ahorita, por ejemplo, muchos de ustedes que ya están en el servicio, las catequistas o las personas que están ya dentro de algún apostolado, dicen, pues bueno, pues yo llevo tantos años aquí y pues yo como que sigo igual, ¿no? Como que yo ya llegué hasta aquí, como que ya más para arriba ya quién sabe cuál es el camino. No, la palabra de Dios nos lo enseña. Y dice más adelante, fíjate bien, y este versículo, el número 17, digo, subrayenlo ahí en su Biblia, o si no les gusta subrayar su Biblia, no es otra cosa importante. La Biblia, si es de ustedes personal, pues subrayenla, no pasa nada, Dios no se enoja, al contrario, la pueden subrayar y después, como les decía hace rato, pues pueden después en sus momentos de oración personal o en un momento de reflexión, pues lo pueden volver a repasar. Pero este versículo, el 17, junto con otros que vamos a leer un poquito más adelante, este versículo, como al niño del dedo al día de hoy, y ustedes me dirán si no es viva la palabra de Dios. Dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En otras Biblias dirá, porque a través de la palabra de Dios el hombre queda capacitado para hacer las obras buenas o las obras de Dios. Hermanos, ¿qué vemos ahorita en la actualidad? Personas sin fe, sin esperanza, mucho menos preocupados por los demás, mucho menos que estén dispuestas a poder recibir, compartir, alegres, felices, a pesar de todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos la palabra de Dios. Y más ahorita, hermanos, más ahorita que no tenemos la dicha de poder ir a nuestra parroquia, de estar escuchando las homilías, de estar escuchando una reflexión, de poder alimentarnos de la Eucaristía, de poder ir a los sacramentos. Ahorita no tenemos nada, hermanos. Si no tenemos la palabra de Dios, si no la meditamos, si no la reflexionamos y si no oramos, nos morimos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, dice, la palabra de Dios nos capacita, nos hace, nos construye, nos da la forma de poder estar dispuestos a las obras buenas, a las obras de Dios, a hacer el bien. Y no tenemos la palabra de Dios.
y si no tenemos la palabra y le quitamos todo lo que ya les comenté o lo que ahorita no tenemos, imagínense, ¿qué va a hacer de nosotros? Pues lo que quieren, ¿no? Que perdamos la fe, que perdamos la confianza en Dios, que pensemos que nos ha abandonado, que es solamente un mito, una fantasía el poder pensar que Dios está con nosotros. No voy a profundizar más, quisiera que avanzáramos para que no se nos acabara más el tiempo. Vamos a hacer la siguiente cita, por favor. Isaías 55. Del profeta Isaías. Del 10 al 11. Si quieren esa cita la voy a hacer yo para que sea un poquito más rápido y nos dé un tiempo, al menos unos 5 minutos al final para cualquier duda que tengan de la lección y poder terminar a tiempo, ¿sale? Entonces vamos a hacerla del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Dice así: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y produce la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Bueno, esta cita bíblica es muy hermosa porque nos habla cómo es que la palabra de Dios, hermanos, hace rato decíamos que era inspirada por Dios. Pues aquí lo reafirma. Dice, porque toda palabra de Dios, así como la lluvia dice, baja del cielo, baja de Dios, y cae en tierra. Cae en tierra como semilla, germina y da fruto. Nosotros que estamos empezando este primer curso bíblico, esta primera lección desde aquí, ya Dios está comenzando a poner esta pequeña semilla en nuestro corazón. Y ya desde este momento que ahorita ya nos juntamos, ya nos reunimos, seguramente ya Dios nos está cuestionando. A todos, no nada más ustedes, a nosotros, o sea, Lulú, yo, todos los que estamos aquí. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca nos va a dejar igual, ¿eh? Eso es muy claro. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar, nos va a ir transformando nuestra vida. Si nosotros le decimos que sí, va a ser una vida plena en Dios. Si nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y vamos cerrando nuestro corazón, poniéndolo, como decía al principio, en lugar de tener un corazón abierto, un corazón cerrado, duro, pues Dios va a respetar eso. Digo, es lo único que Dios puede no hacer en nuestra vida, ¿no? Él respeta nuestra libertad. Pero la palabra de Dios siempre va a ser así, siempre va a estar puesta en nuestra vida y siempre va a producir algo en ella. Como dirá la parábola del sembrador con Jesús, unos al 100, otros al 70, otros al 60, como sea. Pero la palabra de Dios siempre va a dar fruto, ¿sí? Esta vamos a dejarla así. Lo que sí me gustaría un poquito más que reflexionáramos en este pequeño tiempo que nos queda, vamos a hacerla la voy a dejar ahí para que la noten. Esta cita, Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17. Es de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, del 13 al 17. Y esta cita bíblica también la voy a hacer yo, si me permiten, para que también podamos avanzar un poco más en la reflexión, que en esta sí me voy a tener un poquito más, porque como le decía hace rato, la verdad es que esto es para nosotros, en lo que estamos viviendo ahorita. Efesios 6, capítulo 6, del 13 al 17.
Dice así la palabra de Dios. Por eso, tomen todas las armas que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas incendiadas del enemigo. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pues esta cita bíblica, hermanos, digo, la verdad es que hoy más que nunca es importante poderla entender así. Digo, si hace algunos años la hacíamos tratando de explicar y entender, bueno, es que San Pablo, pues bueno, vivía en un tiempo en el cual, pues él era un hombre culto, un hombre que vivió pues muy apegado a las costumbres romanas y griegas, y pues él comparaba mucho la palabra de Dios a lo que era la lucha, lo que eran los Juegos Olímpicos, lo que eran pues el escudo, la espada, porque pues vivió en ese ambiente, ¿no? Como que en algún momento dado, pues como que era un poquito complicado, aunque ustedes recordarán, bueno, los que han tomado los cursos conmigo, pues platicaban, ¿no? Pues es que sí, pues la palabra de Dios, pues pero hermanos, esto en la actualidad es lo que Dios nos habla hoy. Dice la palabra de Dios, por eso, tomen la armadura de Dios, que Dios les ha dado. Dios nos está diciendo ahorita, hermanos, ahorita, si nosotros queremos salir a combatir al mundo, con el mundo no lo vamos a poder lograr. Si nosotros queremos salir a combatir al mundo únicamente con cosas del mundo, no lo vamos a poder hacer, hermanos. Dios nos pide que nos armemos con lo que Dios nos da. Yo no digo que salgamos sin cubrebocas, que no. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, etcétera, etcétera. Hay que tomar todas las indicaciones que sabemos que debemos de tomar. ¿Sí? Pero además de eso, y mucho más que eso, lo que Dios nos da, la armadura que Dios nos da. Si no llevamos la armadura, hermanos, no, ahora sí que como decimos ahí, no la vamos a hacer. Hay mucha gente, hermanos, que está muriendo de puro miedo. ¿Sí? Mucha gente que está muriendo porque le falta la fe, porque le falta el ánimo de seguir viviendo, porque le falta el ánimo y la confianza y la esperanza en Dios. Porque todos los días se ponen a ver y los números y más números y más números, y pues obviamente eso es para desanimar a cualquiera que no conoce a Dios. Pero por eso Dios, fíjense bien, nos está diciendo, por eso ustedes ármense con la armadura que Dios nos ha dado, para que puedan resistir el día malo. Hermanos, este camino que Dios nos está poniendo no es de rapidez. Ya quisiéramos que esto se acabara y ya salir mañana pasado. No, hermanos, esto a lo mejor va para largo. Y no a lo mejor, seguramente va para largo. Es de resistencia, hermanos. El camino con Dios es de resistencia. Es lo que Dios nos pide. Es la prueba que vamos a tener que pasar. Los que estemos, los que no estemos, los que Dios nos llame, los que como sean. ¿Sí? Y no se vale decir, Señor, ya ven, pues ya se vas a venir, pues ya ven, pues ya, ¿para qué nos hace sufrir tanto? No. Esa precisamente es la fe, esa precisamente es la esperanza, y esa precisamente es la prueba. De saber que si Dios nos está permitiendo vivir esto, estas situaciones y las que vengan, y si son más complicadas, esas que vengan, resistir, como dice aquí la palabra de Dios, resistir el día malo.
A lo mejor es el día de hoy, mañana, pasado, no lo sabemos. Hemos pasado varios días malos, yo creo que algunos de nosotros. Digo, como testimonio, pues no quisiera darle muchos, pero pues ahí están, ¿no? De muchas personas que a lo mejor han estado en alguna complicación por esta situación. Digo, ya se nos está acabando el tiempo. Nada más lo voy a remarcar algunas cosas. Dice, después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Mantengámonos firmes, es lo que nos recomienda San Pablo. Tenemos que estar firmes, hermanos. No podemos dejarnos atemorizar por el mal. El mal es poco, pero hace mucho escándalo para que nos atemoricemos. Y si nosotros nos dejamos atemorizar, entonces no estamos confiando en Dios. Dice, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. ¿Cómo podemos seguir el camino firme ante Dios? Siendo rectos, siendo verdaderos, siendo honestos, hermanos, aún en estas situaciones difíciles. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Anunciar, en lugar de estar, híjole, ya son tantos y ya son... Tranquilo, vamos a confiar en Dios, vamos a salir adelante. Hay que ponernos en la mano de Dios, hay que cuidarnos, sí, pero Dios está con nosotros. Hermanos, eso es lo que necesita la gente, es lo que necesita la sociedad, es lo que necesita todo el mundo que nos rodea. No podemos quedarnos ya callados, hermanos. No podemos quedarnos callados porque allá afuera hay muchas personas, la televisión, el radio, todo el mundo le está gritando a las personas, a los hijos de Dios, que no hay esperanza y nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de que sí, Dios está con nosotros, que Dios nos puede ayudar, que Dios nos va a salvar. Porque si nos callamos nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién lo va a decir? Entonces dejémonos de estar diciendo que viviendo como si no conociéramos a Dios. Tenemos que vivir conociendo a Dios. Y como dice aquí, llevando el mensaje de esperanza y de paz a los demás. Sobre todo que su fe sea el escudo. La fe, el escudo de las flechas. La fe, el escudo de las malas noticias. El escudo, la fe, el escudo de todas estas cosas que nos están queriendo meter por todos lados. ¿Sí? Ponerse el casco de la salvación aquí, hermanos, en la cabeza. ¿Sí? Pensar, tener una mentalidad sana y saber, por eso, el casco de la salvación. ¿Cuál es el casco de la salvación? Saber que Dios nos va a salvar. Que Dios nos salva, que si nos llama, pues ahí voy, Señor, porque tú me estás salvando, que si me dejas aquí, pues aquí me estás salvando, porque me estás permitiendo pasar esta situación para salvarlo. Y por último, dice, y la espada para poderse defender, que estemos preparados, instruidos para podernos defender con la palabra de Dios. ¿Sale? Digo, la verdad es que quisiera profundizar un poquito más, pero yo creo que es lo más importante que podemos tomar en esto. Reflexionenlo mucho en estas citas que hemos tomado y que yo creo que nos quieren, sobre todo el objetivo es que podamos realmente nosotros comprender la importancia de lo que es la palabra de Dios. Bueno, ahora sí dejo abierto el micrófono para las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar en 5 minutos más que nos podamos tomar. Yo creo que no más de esos 5 minutos. Si alguien quisiera comentar, decir algo o alguna pregunta o duda que tengan del tema o de de algo de la conexión o de algo, algún comentario, pues es también bienvenido. Ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos. Bueno, si no hay ninguna duda o comentario, pues vamos a terminar con la oración entonces, agradeciéndole de antemano pues la asistencia de los que se pudieron conectar. Hay algunos que creo que no se pudieron conectar, pues bueno, vamos a ver cuál fue el problema. Pues vamos a tratar el próximo miércoles, igual vamos a hacer la misma mecánica. Por la mañana les vamos a enviar el link para que puedan conectarse. Digo, ahorita pues ya vieron que creo que es muy sencillo. Pero yo de todo modo voy a abrir la sesión igual a las 7 de la noche,
Ya los que ya se pudieron conectar, pues con 5 minutos antes que estén conectados, pues ya podemos estar ahí conectados para empezar igual 7:30 en punto y terminar a las 9 en punto, 9:05 a más tarde. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, vamos a terminar nuestra lección del día de hoy con esta oración. Los que puedan hacerlo y quieran hacerlo, por favor, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido terminar esta primera lección, esta introducción al estudio de tu palabra, de tu Sagrada Escritura. Te pedimos que nos hagas reflexionar a través de ella, que lo que hemos escuchado el día de hoy realmente pueda hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos en estos días poder disponernos más a que nos puedas hablar a través de ella. Te pedimos para que la siguiente sesión, que es el próximo miércoles, y que vamos a empezar precisamente con el libro del Génesis, podamos descubrir tu gran amor para cada uno de nosotros en lo que has creado. Te lo agradecemos también pidiéndotelo con la oración que tú nos enseñaste, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El video lo vamos a poner en mi... Tengo ahí una página, les voy a mandar también la liga, ya va a estar ahí la grabación para quienes quieran volverlo a repasar, sobre todo la parte de las citas o la reflexión o algún otro detalle, y también vamos a tratar de ponerlo en YouTube, también les voy a mandar las ligas. Que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga y primero Dios nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, Alexia. Todos. Gracias. Buenas noches. Aquí está Lulú. Buenas noches. No van a decir. Ya me voy a poner la cámara. Es mi staff. ¿Qué hice yo con la cámara? Le volví. A ver, Y ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bye. Hasta luego. Bye, que descansen. Descansen todos. Gracias.